Good morning. Today, our scripture reading is Matthew 25, 31 to 46. Matthew chapter 25, verses 31. Buenos días, la lectura bíblica de hoy se encuentra en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Starting with verse 31. Vamos a empezar a leer When the Son of Man en el comes in verso his glory, 31. and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be Cuando el gathered Hijo del before Hombre him, venga en su gloria y todos los and he will santos ángeles con separate él, one from entonces se another, sentará en as su a trono de shepherd gloria y divides serán his sheep reunidas delante de from él the todas goats. las naciones, And y he apartará will los set unos de los the otros sheep como aparta el on his right pastor hand, but the las goats ovejas de los on the cabritos, left. y And pondrá the king will las say ovejas a su to derecha those y on los his right cabritos hand, a su Come, izquierda. you Entonces blessed el of rey my dirá Father, a los de su inherit derecha: the Venid, kingdom benditos de mi which from the Padre, foundation heredad of del the reino world. preparado For para I was vosotros hungry, desde and you la gave me fundación food. del mundo, I porque was tuve thirsty, hambre y me and you distes de gave me comer, drink. tuve sed y me I was a distes de beber, stranger, and you fui took me in. forastero y me I was recogisteis, naked, estuve and you desnudo y clothed me me. cubristeis, I was enfermo sick, and you y me visited me. visitasteis, I was in en prison, la cárcel y and you vinisteis came a to me. mí. Then the righteous will Entonces answer los and say, justos le Lord, responderán: when did Señor, we see you hungry ¿cuándo and te feed vimos you, hambriento y te or thirsty sustentamos, and give you o drink? sediento y te When dimos de did we beber? see you a ¿Y cuándo te stranger and vimos take you in, forastero y te recogimos, or o naked and clothed desnudo you? y te cubrimos? Or when did we ¿O see you cuándo te sick vimos or in enfermo prison o en and la come to you? cárcel y vinimos a And the ti? king will answer and say to them, Y Assuredly, respondiendo el I rey, say to les you, dirá: De cierto inasmuch as les you did digo it to que one cuando lo of the least hicisteis of a uno these, de my estos, mis brethren, hermanos you más did it pequeños, to me. a mí lo hicisteis. Then he will Entonces also dirá say también to a los de those la on the left izquierda: hand, Depart from me, you Apartaos de mí, cursed, malditos, into the al fuego everlasting eterno fire preparado para el prepared for diablo the y sus devil and ángeles. his angels. For I was hungry, and you Porque gave tuve me hambre food. y no me I was disteis de thirsty, and comer. you gave me Tuve drink. sed y no me disteis I de was a beber. stranger, Fui and you did forastero y not no me take me in. recogisteis. Naked, Estuve and you did not clothe me. desnudo y no me Sick cubristeis. and in prison, Enfermo y en and la you did cárcel not visit y me. no me visitasteis. Then they will also Entonces answer también and ellos say, le Lord, responderán diciendo: when did we see you Señor, hungry or thirsty, ¿cuándo te or a vimos stranger, hambriento, or naked, sediento, or forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te Then he will servimos? answer them, saying, Entonces Assuredly les I say to responderá you, diciendo: De inasmuch cierto as you les did digo not que do en it cuanto no lo to one hicisteis of the least a of uno de these, you estos did not más do it to me. pequeños, tampoco me lo And these will hicisteis, go away e irán into estos al everlasting castigo punishment, eterno but the y los righteous justos into a la vida eternal eterna. life. Thank you, Larry. Thank you, musicians. Good morning. Greetings to those of you who are joining us from Gracias, church, online. músicos, Larry, y bienvenidos todos los que están Wonderful words to be reuniéndose singing about this morning, vía online. and how good to Es have a hope, muy hermoso tener hope una that is esperanza, sure, hope that is sure, and una hope that esperanza is better segura y things que ahead es than what we mejor enjoy today. lo que We tenemos are finishing chapter 25 en el this morning. Señor Be moving que on to cualquier otra 26, cosa. only 3 more chapters left in Matthew. Ya nos quedan solamente Bob, 3 I don't know what we're gonna do capítulos when we finish de Matthew. Mateo. No Maybe sé we'll qué va a have to ser start it over again, 'cause you'll have all Bob forgotten cuando how it started, you know? termine. A lo mejor va a volver a repasar todo porque ya se le va a olvidar lo del principio. Study Pero that bueno, we have been vamos a enjoying. continuar con este When we get to estudio que Matthew hemos chapter 26, disfrutado tanto. you're into the passion of Christ, and it's just interesting the way Es the roles of interesante Jesus Christ are laid out. He came as ver prophet. cómo el Señor In chapter 25, he finishes habla his prophetic ministry. días Transitions in antes de chapter la pasión, 26 to his de role toda as esta priest, in profecía, which he offers antes de que empiece este rol como sacerdote cuando ofrece su vida por la gente. Y luego cuando Él regrese, Él regresará como rey. La profecía que vamos a estudiar hoy mira al futuro cuando Él regrese como rey. Pero vamos a orar antes de comenzar.
Padre, te damos gracias porque nos has amado tanto, que diste tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros. Nosotros que éramos enemigos de Dios, éramos rebeldes, estábamos perdidos en nuestras transgresiones, pero tú, Señor, nos diste vida. Tú nos restauraste, nos redimiste, pagaste el precio. Y te pido que nos ayudes, Señor, a regocijarnos en tu palabra mientras estudiamos. Ayúdanos a entender que no veamos esto con los ojos naturales, sino que podamos reconocer que este es un libro espiritual que solamente puede ser entendido con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para que nuestro corazón se regocije, te dé gracias, te dé alabanza. Señor, ayúdame para que yo pueda estar hablando en el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. October 7th, 2023, when the Palestinian terrorists invaded Israel and murdered 1,200, kidnapped 251 Israelis, mostly civilians. El 7 de octubre del 2023, cuando los terroristas palestinos invadieron Israel y asesinaron 1,200 personas y secuestraron 251 israelitas, la mayoría de ellos civiles. Bueno, se abrió una caja de Pandora de antisemitismo y se ha estado esparciendo por todo el mundo. Es un sentimiento global lo que estamos experimentando. En el pasaje de hoy, Jesús le dio un mensaje profético. Nos dio un mensaje profético que indica que el antisemitismo va a continuar siendo un gran problema virtualmente en todas las naciones del mundo hasta que Jesús regrese. Y cómo tratemos a los judíos durante este tiempo de tribulación será una prueba que va a determinar si esa persona entrará al reino del Dios o irá al infierno. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué nos dice de una persona o de la relación de Dios de esta persona de la relación que esta persona tiene con Dios? ¿Cómo trata a los judíos? ¿Qué es lo que nos dice este trato hoy en día? Ahora, esto no significa que Jesús está dándoles la puerta abierta a los judíos para que pequen y hagan lo que quieran. No, no, no. El Señor confronta el pecado. Sin embargo, Él dio su vida por ellos, por todos en realidad. Mateo 24, verso 3, nos dice que Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos cuando enseñó este discurso, este sermón del Monte de los Olivos. Los capítulos 24 y 25. El valle de Josafat, que se extiende delante de él. Acuérdense, él está sentado en el Monte de los Olivos y él está mirando hacia abajo, hacia el valle de Josafat. Está viendo el templo, está viendo la ciudad de Jerusalén. El enfoque de Jesús está en presentar el futuro y cómo se relaciona este futuro con Israel, primeramente. Este contexto judío es importante que nosotros lo tengamos en mente mientras estudiamos la profecía.
un comentarista dijo que este pasaje del capítulo 25 es uno de los más difíciles en Mateo de interpretar, porque hay muchas interpretaciones de este pasaje. Esta dificultad para entender el texto viene como resultado de no interpretar la profecía correctamente en su contexto. Acuérdense, nosotros tenemos que interpretar lo más literalmente posible cuando se trata de profecía. Nadie de todos los pasajes que leí, nadie se queja de que sea difícil cuando se estudia desde el punto de vista literal, cuando se estudia desde el punto de vista que se les está hablando a los judíos. Y así es como lo vamos a interpretar hoy. Aquí estamos hablando que el Señor está hablando de que su segunda venida está cerca. El Señor está enseñando con parábolas para decirnos que debemos estar listos para cuando Él regrese. Y mientras va terminando este capítulo 25, el Señor da esta otra parábola que describe un evento que se llevará a cabo en la historia futura, un evento que se llevará a cabo cuando la tribulación esté aquí y que terminará cuando regrese el Señor Jesucristo a establecer su reino. Ninguna persona que no sea creyente no pasará al reino de los cielos si no ha recibido a Cristo como su Salvador. Acuérdense, la población ha sido diezmada ya, pero hay sobrevivientes que han atravesado toda esta tribulación. Entonces, estos que van a sobrevivir la tribulación, ¿cómo van a ser juzgados para entrar en el reino? El Señor sabe su corazón, pero quiere presentar una evidencia externa para que no haya argumento. Así que aquellos que pasen el examen pasarán, aquellos que no pasen el examen serán enviados al infierno. Mateo capítulo 25, vamos a leer en el verso 31. Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria, el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Este es un trono que será establecido en la tierra, así que no es el juicio del gran trono blanco, no. Este juicio final se llevará a cabo al final del reino milenial y esto involucra la resurrección de los malvados que estaban muertos. Este evento tomará lugar al principio del reino milenial, cuando el Hijo de Dios venga en su gloria con los ángeles. Esto es lo que está describiendo en Mateo 24, 30 y 31. Este no es un juicio de los muertos, pero es un juicio de los sobrevivientes vivos, que están vivos en el momento que termina la tribulación. Aquí se va a determinar quién continuará viviendo en la tierra como miembros del reino de Dios y quién será enviado al infierno. Mateo 25:32 dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto también se puede traducir como los gentiles, que es como comúnmente se traduce.
So all the nations will be gathered y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. divides his sheep from the goats. And so there's a prophecy back in Joel chapter 3. Hay una profecía en Joel capítulo 3. Vamos un poquito atrás. Ezequiel, Daniel. Amos, we want Joel. Vamos a Joel, por Joel favor. chapter 3. Joel capítulo 3. Prophecy in Joel chapter 3 is describing the same future event that we are looking at in Matthew chapter 25. And so by comparing these two, it helps give us Aquí insight vamos a into comparar understanding this prophecy and para entender esta Joel profecía. chapter 3, verse 1. Verso 1 de Joel 3. Ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando de estos mismos tiempos, cuando va a hacer juicio. En ese momento, The captives of Judah. cuando haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Context for this. hay un contexto histórico, pero también vemos que Often in prophecy where there's an immediate en la profecía hay contextos inmediatos, pero también contextos completely fulfills this. futuros que cumplen esta profecía. Entonces, cuando Judah, we saw that. haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, lo que está diciendo aquí, Here we learn that the Jewish captives of Judah reuniré a todas las naciones y las haré descender throughout the world are brought back and are present in Judah and al valle de at Josafat, the time this porque judgment takes place, which aquí va a ser donde va a tomar lugar este juicio. verse 2. I will also gather all. Allí entraré en juicio con ellas. Ahora, Understand this is a future entendemos que esta es una never before in history. profecía futura porque esto nunca ha sucedido. Gathering Nunca ha habido un juicio de las naciones en Jerusalén. I will gather all nations and Dice, bring them yo down to the valley reuniré a todas las naciones y las traeré al valle de Josafat. between the Mount Este es el valle del que estamos hablando en Jerusalén. Valley that Jesus El mismo valle que el Señor Jesús está mirando mientras está sentado en el monte de los olivos. judgment with them. Allí entraré en juicio con ellas, con estas naciones. In verse 2, La palabra naciones es la palabra Goyam familiar with that Hebrew expression, y están, usually used in reference to Gentiles, se refiere a gentiles non-Jews. o que no son judíos. Judgment with them Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel. heritage Israel. So Jesus at that event will be Entonces Jesús estará juzgando las naciones people Israel, whom they have scattered, por cómo trataron a Israel. divided up my land. Dice, mi heredad, Interesting statement. al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto es interesante. ¿De quién es la tierra? Es la tierra de Dios. Have cast lots for my people. Verso 3. Echaron suerte sobre mi pueblo. Cambiaron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Now from Joel we learn, and you can Aquí aprendemos, podemos leer toda esta profecía en Joel capítulo 3 que describe este evento en más detalle. Joel we learn that at the great and awesome Aprendemos que the second coming of Christ, la segunda venida nations will be judged en la segunda venida de Cristo habrá un juicio de las naciones en este valle de Josafat. Y Jerusalén es la locación who are described donde se juzgará cómo trataron a la nación de Israel, porque este es el pueblo describes them as de Jesús. Aquí Jesús está hablando de mi pueblo, mi tierra. land so badly. Entonces es He wants to set Jerusalén. up as the Christ, the Messiah. Why does Satan so hate the Jewish people? Because they are ¿Por qué hay tanta
tanto odio, tanto desprecio sobre el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. 25, verse 32, tells us Mateo, volvemos a Mateo 25:32. separate the nations as a Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todas las naciones serán sistemáticamente dividida, separando ovejas de cabritos, los malvados de los justos. Esto es, en pocas palabras, verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es Cristo en la segunda venida, cuando está separando estas ovejas y estos cabritos. A las ovejas las pone a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Va a haber esta separación, y a unos les llamará ovejas. Y en la Biblia vemos que las ovejas es un símbolo de los siguientes, de los seguidores de Jesús. Y los cabritos son una imagen de aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Está el Señor usando imágenes que son bien conocidas por todo mundo en ese tiempo. Así que el Señor siempre pone a los suyos el lado derecho, que es el lugar de honor. Entonces el rey, verso 34, dirá a los que estarán a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Este reino que el Señor ha traído, este reino por el que nosotros hemos estado orando por siglos, venga a nosotros tu reino, dice la palabra. Este es el reino que estamos esperando. El Señor está invitando a estos creyentes que han sido tomados del mundo, ahora son invitados a tomar posesión de este reino. Este es el plan de Dios para el mundo, el vivir en este reino. Ahora el Señor Jesucristo nos va a dar evidencia que prueba que estos ciudadanos del reino tienen derecho a entrar en él. ¿Cuál es la evidencia? Verso 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Muy simple. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y ustedes me recogieron, me dieron hospitalidad, abrieron su casa. Tenemos una actitud diferente en nuestra sociedad. No hablamos con los extraños y ciertamente no los invitamos a nuestros hogares, ¿verdad? Pero Jesús tiene un punto de vista diferente acerca de los extranjeros, de los extraños. Verso 37. Verso 36, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Aquí la evidencia es la relación de amor, la compasión, el amor por Cristo. Verso 37, entonces los justos le responderán: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Estos creyentes están sorprendidos, no porque nunca hubieran hecho algo por los que no conocían, sino porque ellos no se acuerdan haberle servido a este hombre en particular, a Jesucristo.
Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, más pequeños, a mí lo hicieron. Ahora vamos a ver otro grupo de gente que se identifican aquí como estos que ahí están presentes. No son gentiles, no son ovejas, no son cabritos, son hermanos. Acuérdense, estamos aquí en el valle de Josafat. Jerusalén está enfrente. Y se está refiriendo a estos, otro grupo de personas. Mucha gente interpreta que estos son hermanos espirituales, pero esta interpretación no va de acuerdo al contexto. Aquí hay las naciones y los hermanos de Cristo. Las naciones están divididas en ovejas y cabritos, o sea, los justos y los malvados. Y de acuerdo con la profecía de Joel, estas son las naciones. Y si los hermanos son los cristianos, entonces ¿quiénes serían estos a los que se les ha mostrado compasión? Si estos fueron los cristianos, esta profecía sería muy confusa. Habría muchas interpretaciones muy raras al respecto. Sí, entonces, aquí está hablando a los gentiles justos, por así decirlo, que son las ovejas, y está hablando, les está diciendo, yo tengo estos hermanos, a estos mis hermanos más pequeños. Entonces, él se está refiriendo a sus hermanos de sangre judíos, a sus hermanos de raza, pues, judíos. Y estas ovejas, los que hicieron justicia hacia ellos, son los gentiles que hicieron algo bueno por estos judíos. Jesús se había referido antes a los judíos como mis hermanos judíos. En el Salmo capítulo 22, verso 22, es un salmo mesiánico. Y en este salmo, Jesús está profetizando. Fíjense el verso 16. El Señor está hablando que los malvados, los perros malvados lo han rodeado, lo han cercado, horadaron mis manos y mis pies. Este es un salmo mesiánico. Y en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Se está refiriendo a los judíos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. A estos son a los que se refiere en el verso 22 como mis hermanos. En el Nuevo Testamento, en Hechos 3:22,
Aquí está citando el autor de Deuteronomio 18:18, que habla de Jesús, porque Moisés dijo a los padres judíos, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Esa es una profecía de que Jesucristo vendría de entre los judíos. Y esto hace a Jesús uno de estos hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y los apóstoles se referían a los judíos étnicos como hermanos o como mis hermanos, aquellos judíos que vivían en aquel lugar. Aquí estoy tomando este tiempo para enseñarles que eso de llamar a los judíos hermanos era algo común. Y en ningún lado en la Biblia. Y que no solamente aquí es que Jesús se refería a los discípulos como sus hermanos. Eso no es cierto. Jesús se refería, sí, a los discípulos, pero también a la nación de Israel como sus hermanos iguales a ellos, pues, en el sentido de que todos eran judíos. Entonces, todo esto lo digo para hacer una mejor distinción de a quién se está refiriendo Jesucristo en esta parábola. El Señor está hablando de estos mis hermanos más pequeños en esta parábola como los judíos. No está hablando de la iglesia. No hay lugar ni hay lógica para pensar que está hablando de la iglesia. Está hablando de estas personas. Ahora, estas buenas acciones, eso de cubrirlos y darles alimento y cuidarlos, entonces por sus obras ya son salvos. Bueno, no está hablando de eso, porque entonces estaría contradiciendo. Las buenas obras no salvan, eso ya lo sabemos. Pero en el contexto de estas enseñanzas, ¿qué es entonces lo que sí te salva? Particularmente en el Sermón del Monte, habla de esta humildad, de poner la fe en Jesucristo. Si él estuviera diciendo que ahora la salvación es por obras, estaría cambiando su mensaje. Lo que aquí el Señor trata de decir que hay una evidencia externa de que alguien es cristiano. Este es un ejemplo de lo que el Señor habla en Santiago, que la fe sin obras está muerta. Una fe que no tiene obras, pues es una fe muerta. Eso es lo que dice en Santiago 2:14 al 26. Hay una evidencia, siempre hay evidencia de que somos cristianos, pero esto levanta otra pregunta importante en nuestra mente. Muchos no creyentes hacen cosas buenas todo el tiempo. Por ejemplo, pienso en los hindúes. Gandhi era un hombre muy piadoso. Los católicos, los mormones, son buenísimos para hacer obras de caridad y alimentar a los enfermos. Ahora, les pregunto, ¿esta es una evidencia de que ellos entonces son ciudadanos del cielo? Bueno, tenemos que interpretar en el contexto de que se está hablando. Aquí está hablando de esa gente que viva en la tribulación y que sobreviva de la
tribulación. Un tiempo donde va a haber mucho antisemitismo y van a sobrevivir muy pocas personas. Muchos van a morir solamente por ser judíos. Y eso va a hacer que el holocausto palidezca en comparación a lo que va a suceder. Nosotros tenemos que tener misericordia por los judíos y orar por ellos. En Mateo capítulo 24, verso 15, Mateo 24, 15, Speaking of the midway point in the tribulation, therefore, when you see the abomination of desolation dice, spoken of by Daniel por the tanto, prophet, cuando standing vean en el in the lugar holy santo la place, abominación Antichrist desoladora sets de himself que up habló el as God, profeta sets up the Daniel, image of the beast in the holy place, in the middle of the en la mitad de la tribulación va a suceder esto. El que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta gente judía que se vaya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ya estudiamos estos pasajes y vimos que va a haber un ataque terrible contra los judíos. El anticristo los ha engañado y ahora los va a traicionar. Y la vida de los judíos va a estar en un peligro terrible. Bajo estas circunstancias, si un gentil se hace amigo de un judío o lo protege o le da de comer o cualquier cosa, va a poner su vida en peligro. Y tenemos muchos ejemplos en la Segunda Guerra Mundial, como muchos gentiles ayudaron a cuidar a los judíos, ayudarlos a escapar. La gran tribulación va a ser un poco diferente, o un mucho diferente de lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque va a haber una opresión demoníaca sobre la tierra. Aquel que estaba restringiendo la operación demoníaca en este mundo va a ser removido. Y entonces la maldad va a correr rampante como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Va a abundar la maldad. Y nadie va a tener la disposición de ayudar a un judío. Y ahorita les voy a explicar cómo puede estar seguro de esto. ¿Cómo es que estos judíos van a sobrevivir? Especialmente con todas las habilidades de rastreo que tenemos ahora. El Señor los va a proteger, esa es la respuesta. El Señor los va a mantener a salvo con estos gentiles, estas ovejas que los van a ayudar. ¿Qué los va a motivar a ayudar a estos judíos? El Espíritu Santo los va a mover, así como el espíritu del anticristo está obrando sobre aquellos que quieren exterminar a los judíos. Los judíos van a tener que ocultarse, van a tener que depender de los demás para que les provean agua, comida, alojamiento.
así como en las historias que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, cómo escondieron a muchos judíos y no los vieron los nazis para matarlos. Entonces, la implicación de esto es que en aquellos días, solo la gente que tenga el Espíritu de Dios dándoles este poder van a interesarse o van a ser capaces de desafiar al orden del anticristo en aquellos días. Solo alguien con el Espíritu Santo en él va a poder hacer algo así. Y esta es la implicación del mensaje de Jesucristo. Entonces, para ayudar a unos de estos hermanos de Jesucristo, para que sobrevivan a la tribulación, se va a hacer esta prueba. Bueno, esta es la evidencia física. Si no tiene una persona el Espíritu Santo, no va a poder hacer esto. Por eso es que el Señor hace esta prueba. ¿Cómo respondiste a los judíos en estos tiempos de necesidad? Una tercera pregunta importante que tenemos que hacer es la presencia de estos creyentes en la tierra durante la tribulación y al final de la tribulación. Esto prueba que no va a haber rapto removiendo a los creyentes de la tierra. No, no es así. La Biblia enseña que esta separación tomará lugar después del rapto de la iglesia. Este verso no está cancelando el rapto de la iglesia. Este verso no está cancelando el arrebatamiento, pero después de que la iglesia se vaya, esto es lo que va a suceder. Va a haber un juicio en el valle de Josafat. Después de que la iglesia se vaya de este mundo, va a haber enseñanza, va a seguir habiendo personas que se conviertan a Cristo aún con la ausencia de la iglesia. Y la predicación a estos será llevada a cabo por esos 144,000, pero no limitado a ellos. Ahorita no vamos a explicar esto de los 144,000, pero yo creo que Satanás es el ser más frustrado de toda la humanidad, aún ahora, y lo digo porque cuando uno descifra todas estas cosas y vemos la agenda o el plan de estos líderes políticos, bueno, sí, ellos pueden tener planes, pero esos planes no son nada comparados con el plan maestro de aquel que está en control. Durante el milenio, el Señor establecerá su reino aquí. Pero va a haber una ventana de 7 años antes de que esto suceda. Y durante esa ventana de 7 años de peligro y de horror, habrá 144,000 personas judías que estarán hablando la palabra y Satanás no los va a poder destruir, no los va a poder tocar. Son muchos misioneros
llevando las buenas nuevas y teniendo influencia sobre el mundo. Hay guerras a través de la tribulación y no todos están siguiendo las órdenes del anticristo. Por eso hay conflictos constantes y hay guerras hasta el final de la tribulación. Nosotros tenemos que mantener todas estas cosas en mente. Muchos tienen tanto poder, tienen una agenda y andan haciendo cosas malvadas, pero ellos no están en control. Tenemos que siempre mantener esto en mente. Cristo está en control. Y muchas veces nos podemos desanimar pensando que los políticos o los millonarios tienen el poder, el control de este mundo, pero no, hermanos. Eso no se compara para nada con nuestro Señor. Verso 31. No, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Del monte de los olivos, si miras directo hacia el valle de Josafat, donde este juicio está llevándose a cabo, a la izquierda está el valle de Jejena, que es donde dejaban la basura de Israel y ahí la quemaban. Y comparaban este lugar como el infierno. Así que el Señor está mirando a la ciudad de Jerusalén. Del lado derecho está Jerusalén y las ovejas, y del lado izquierdo está Jejena y los cabritos. Dice: porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces imagínense la representación física. Jesús, bueno, váyanse para allá a la derecha donde estaban los basureros, ardiendo de día y de noche, quemando la basura allí. Entonces, el fuego eterno no estaba preparado para la gente. Ese no era el plan. Este lugar estaba preparado para el diablo y sus ángeles malignos. El infierno estaba preparado para estos, pero para aquellos que rechazan el evangelio, va a haber esta maldición de ir a ese lugar que no era para ellos en un principio. Van a estar allí encerrados con sus compañeros de celda, los demonios. Verso 42, les está hablando a los cabritos ahora. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entre líneas, leyendo entre líneas, es como si ellos estuvieran diciendo: bueno, la verdad es que no ayudamos a muchos, pero si te hubiéramos visto a ti, sí te hubiéramos ayudado. Pero Jesús les va a responder: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Mateo 24, verso 9. Aquí en este contexto se va a aplicar el mismo tratamiento a cualquier creyente en Jesucristo durante la tribulación, pero en este contexto
Está hablando de los judíos. Verso 9, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No todos los gentiles no salvos matarán judíos, pero ningún gentil que no sea salvo va a ayudar a un judío. De otra manera no sería una prueba que arrojara resultados justos. La falta de esta vida transformadora que produce la fe en Jesucristo probará la falta de compasión por los judíos. Y eso es lo que los va a empujar a tomar la marca de la bestia. Y entonces ya no van a tener ninguna compasión para judíos o cristianos. Estarán completamente controlados por Satanás. Mateo 24:9 dice que serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cómo será eso si la mayoría de los judíos no creen en Jesucristo, pero en el mundo demoníaco los demonios odian a los judíos porque los judíos, creyentes o no, son el pueblo de Dios y habrá un juicio? Y la realidad demoníaca sabe que los judíos tendrán un papel central en la profecía. Y por eso es que Satanás y sus secuaces odian a los judíos y están haciendo que los demás también los odien. La gente los odie. Y durante la tribulación muchos judíos van a convertirse en creyentes en Jesús, que los va a hacer especialmente odiados. Verso 46. Entonces los cabritos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, nosotros todavía no estamos en la tribulación, hermanos. El mundo piensa que ya estamos allí, pero no. Todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu nos mueve a mostrar compasión hacia los judíos, hacia el pueblo de Dios. Siempre el odio en cualquier caso a cualquier gente no debe de existir entre los cristianos. Pero el antisemitismo es un pecado muy, muy serio. Si nosotros profesamos amar a Jesucristo y seguirlo, y encuentras en ti una semilla de antisemitismo en tu corazón, eso es una luz roja en tu tablero de control. Hay un problema allí. Es una señal de un problema en el corazón. El antisemitismo no debe de existir de ninguna manera en el corazón de un cristiano. Necesitas resolver este problema. Necesitas confesarlo al Señor
pedirle que te arregle. have compassion for the Jews, though Nosotros tenemos que tener compasión. the state of Israel is Tal vez no estamos de acuerdo con lo que el pueblo de Israel o sus líderes están haciendo, y eso está bien, pero tenemos que orar para su arrepentimiento, pero nosotros tenemos que mostrar compasión y amor por los judíos. but you love them and perhaps might love them especially because they are our Lord's brethren. Tenemos que amarlos porque son los hermanos del Señor. We ask that you would apply Padre, te ruego que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestros corazones. Te ruego que nos equipes para que seamos más efectivos en el mundo en el que estamos viviendo. more accurate Equípanos, Señor, para que podamos dar la razón Heavenly Father, I pray de ti, Señor, a todos los que nos rodean. Señor, obra en nuestros corazones we would have a right attitude para que tengamos un corazón correcto, una actitud correcta. with you. Ayúdanos, Señor, But when we are in right relationship with you, a estar en una relación correcta contigo, it will change our attitude. para que tú cambies esas actitudes, esas acciones Not ignore que no te agradan, Padre. attitudes, not ignore Ayúdanos actions, a no ignorar estas cosas que están mal, sino bringing them to you, traerlas asking delante de ti. apply the blood of Jesus Christ. Y que tú, Señor, apliques tu sangre sobre nosotros y nos limpies y nos hagas justos. We thank you that our hope is in Jesus. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Put us here on this Y gracias porque such a time as this. nos has puesto en la tierra para un tiempo como este. Trust you. Though Señor, the world is in fear and trembling, confiamos en ti fixed on the a pesar de que el mundo está en la condición que está. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Jesucristo y anhelar tu regreso, Señor. Mientras tanto, keep us ayúdanos a estar ocupados, ser efectivos y cumplir la misión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.